nuestro curso de cuidados paliativos, el día de hoy trabajaremos la cognición y la seguridad. En general, estos son los cuidados que se le deben proporcionar a los pacientes que se encuentran en fase terminal. Nos dedicaremos a trabajar lo que son los cuidados de enfermería relacionados con la cognición y la seguridad. Daremos respuestas a 3 preguntas claves y son: ¿cómo prevenir el delirio y cómo tratarlo cuando aparezca? ¿Cómo tratar el prurito? Y cómo condiciona la fase terminal a la aparición de heridas crónicas. Todo esto lo trabajaremos el día de hoy. Para poder ofrecer cuidados de enfermería a estos pacientes en la cognición y la seguridad, es importante tener en cuenta que hay unas manifestaciones propias que se presentan afectando la cognición, como es la confusión aguda y el delirium, y también el deterioro de la comunicación verbal. Algunas manifestaciones que afectan la seguridad encontramos que es la termorregulación ineficaz, el prurito, el linfedema y las heridas crónicas. Trabajaremos cada una de ellas. Con respecto al delirium, podemos decir que es un estado mental en el cual la persona se encuentra confundida y con una percepción reducida del entorno. Es muy frecuente que el paciente presente desorientación aguda, síndrome confusional agudo y agitación. En el delirium hay un deterioro de la calidad de vida del paciente, del enfermo. Hay una alta incidencia en los pacientes en fase terminal. Y también encontramos que hay una dificultad para valorar otros síntomas, pues el paciente no está en condiciones de expresarnos qué es lo que siente de manera entendible, por lo menos de manera clara. El delirium es la causa más frecuente de sedación paliativa. Cuando estamos este paciente en esta condición, normalmente lo que se hace es la sedación terminal. Y también podemos decir que el delirio puede ser reversible y también que el delirio no tiene por qué existir una demencia previa que el paciente esté presentando. Con respecto también al delirio, podemos decir que aquí lo que se presenta es una disminución de la atención, cambios en la memoria, en la orientación, en el lenguaje. Vamos a encontrar que el paciente fluctúa, este delirio puede fluctuar a lo largo del día. Se puede presentar alteración psicomotriz. Dentro de esa alteración puede haber hiperactividad o también puede haber hipoactividad. También vamos a encontrar alteraciones del ritmo del sueño, de la vigilia. Vamos a encontrar la habilidad emocional, puede ser tristeza, puede ser euforia, miedo. Igualmente van a verse implicados síntomas neurológicos como la disforia, que esto involucra deficiencia en las habilidades de la escritura, disnomia, aquí vamos a encontrar dificultad para encontrar las palabras o para recordar algún nombre o algún objeto o algo que es muy común. También vamos a encontrar trastornos del lenguaje, del habla o la fascia, que es esa dificultad para leer, escribir o expresar lo que se quiere decir. Igualmente aquí en estos síntomas neurológicos vamos a encontrar las mioclonías, que es ese temblor o espasmo muscular involuntario que se da de manera repentina. También vamos a encontrar en este paciente que puede presentar asterixis o flapping, que es ese temblor aleteante que aparece fundamentalmente a nivel de las muñecas. Cuando un paciente tiene un delirium, que estamos hablando que es un caso leve, vamos a encontrar a este paciente con intranquilidad e insomnio. Pero cuando estamos hablando que es un paciente que tiene un delirium, que es ya un caso grave, aquí vamos a encontrar a este paciente que tiene alucinaciones y ideas delirantes. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con una disgrafia. Dentro de los cuidados que se deben tener aquí en la condición, encontramos para los diagnósticos de riesgo, encontramos el riesgo de confusión y puede estar relacionado con el cáncer que ya ha hecho metástasis al cerebro, un ictus o un ACV. También puede darse por la acumulación de sustancias tóxicas en la sangre, como son las benzodiazepinas o las quimioterapias, los antidepresivos, los neurolépticos, los mismos opioides como tal. También vamos a encontrar que puede estar relacionado con síndrome de abstinencia hacia alcohólica o a opioides como la heroína, la metadona. Puede también estar relacionado con insuficiencia cardiorrespiratoria por una hipoxemia, por una uremia cuando hay infección hepática y renal. Cuando hay infección específicamente pulmonar o urinaria, la deshidratación y el desequilibrio electrolítico metabólico también pueden llevar a una hipercalemia o una hipernatremia, en producirse esta confusión aguda.
También cuando se producen alteraciones de la vista o el oído, dolor, cuando al sentir que está en un ambiente extraño, y la retención urinaria o fecal. Entonces, para poder tratar a estos pacientes es importante tener cuáles son las posibles causas que están produciendo esta confusión aguda para poder tratarlos. Dentro de los cuidados vamos a encontrar tanto de esos cuidados, tanto de riesgo agudo o como de confusión aguda. Encontramos que el objetivo principalmente de lo que queremos el objetivo es la concentración. El paciente quiera concentración. ¿Qué intervenciones vamos a hacer para el manejo de este delirio? Vamos a dar tratamiento etiológico, entonces acorde a la causa que esté produciendo la confusión, vamos a tratarla. Si, por ejemplo, estamos hablando del estreñimiento, vamos a hacer hidratación oral, sea oral, o sea por vía subcutánea. Vamos a encontrar también que hay que proporcionarle un entorno seguro, que él vea caras que sean familiares para que también se pueda orientar. Hay que hacer la parte de orientarlo en espacio y en tiempo. Para esto hay que marcar el día y la hora en que está, y recordarle al paciente qué día estamos, qué hora, qué día, si es de día, si es de noche. Y para esto hay que proporcionarle el espacio que esté iluminado en el día y que esté la luz un poco más reducida y con menos ruidos en la noche. También hay que explicarle de manera reiterada quién es él, dónde está y cuál es su cometido o por qué está ahí en la clínica, que está hospitalizado. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que hay que evitar hacerle cambio de habitación, que el paciente utilice sus gafas, sus audífonos, su dentadura postiza y hacerle movilización precoz. Entonces, todas estas acciones o todas estas intervenciones van a ayudar o a mejorar este aspecto en el paciente. Dentro de los fármacos que se pueden utilizar, encontramos los antipsicóticos como el haloperidol. Este es el tratamiento de elección para el delirium moderado o severo. Este produce muchos efectos extrapiramidales como la distonía, ya lo habíamos dicho, que es esas contracciones involuntarias de los músculos, la acaticia, que es esa sensación de temblor e inquietud constante e incapacitante de alguna manera y que no deja que el paciente esté quieto. También el parkinsonismo, que son esos temblores y esos movimientos lentos y esa rigidez que se puede presentar tanto en los brazos como en las piernas. Dentro de eso también los medicamentos que podemos utilizar es la risperidona, la olanzapina, la levomepromacina y clopromacina, que se puede utilizar en delirios con crisis de agitación, porque este tiene un mayor efecto sedante. También podemos utilizar el metilfenidato en el caso del delirium con hipoactividad, y también es importante que se roten los opioides. Importante que nosotros tengamos en cuenta que no existe una evidencia contrastada de que el uso de antipsicóticos reduzca la duración del delirio en pacientes mayores. Y también que los antipsicóticos no deben añadirse cuando aparece el delirio leve o moderado, debido a distrés psicológico en pacientes en cuidados paliativos. Importante explicarle a la familia que el curso de este delirium es fluctuante, va a cambiar, puede cambiar en el transcurso del día, que suele empeorarse por las noches, que el delirio no expresa necesariamente que el paciente esté sufriendo. Es importante también explicarle a la familia la prevención de lesiones como mordeduras, roturas, tanto musculares o aspiraciones. Entonces hay que estar muy pendiente con ese paciente porque él mismo se puede lesionar. Con respecto a los cuidados del deterioro de la comunicación verbal, podemos decir que este puede estar relacionado con el deterioro de la conciencia, pero también con depresión, con disnea, con dolor u obstrucciones orofaringeas. El objetivo aquí principalmente va a ser la comunicación. ¿Y qué intervenciones de enfermería podemos realizar para mejorar la comunicación? Vamos a tener escucha activa, prestar mucha atención a lo que el paciente nos dice, utilizar palabras simples y frases cortas, estar de pie delante del paciente cuando le estemos hablando, verificar que nos esté escuchando lo que estamos diciendo, utilizar un lenguaje también no verbal para que haya una relación entre lo que decimos y cómo nos mostramos ante el paciente, dirigir al paciente, dirigirlo o llamarlo por su propio nombre,
no tener prisas cuando vamos a dialogar con el paciente y evitar que el paciente se frustre, que de pronto quiere comentarnos algo y por la prisa de nosotros no podemos prestarle mucha atención. Con respecto a lo que es la parte de seguridad, vamos a trabajar ahora lo que es la parte de la termorregulación ineficaz. Y ahí es importante los cuidados que nosotros proporcionamos aquí en este aspecto. Esta termorregulación ineficaz puede estar relacionada con la neutropenia, que es debido a la misma enfermedad tumoral o al deterioro de la función hepática o esplénica, y aquí vamos a encontrar también una fiebre refractaria no asociada a foco infeccioso. Entonces esta neutropenia es la reducción del recuento de neutrófilos sanguíneos, y si es severa puede aumentar el riesgo y la gravedad de las infecciones bacterianas y la complicación del paciente. El objetivo principal va a ser la termorregulación. ¿Qué intervenciones se pueden realizar? Regulación de la temperatura. Aquí lo que vamos a hacer es ajustar el ambiente a las necesidades del paciente, administrar medicamentos antipiréticos. El tratamiento de elección son los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, que suprime la fiebre toral. Para el manejo del prurito, este es importante que tengamos claro que se puede deber a la sequedad de la piel o dermatitis. Esta sequedad lo que va a producir es comezón, salpullido en la piel se puede tornar hasta con ampollas y complicarse un poco más. Prurito también se puede deber a infecciones, a algunos fármacos como los opioides o los antibióticos. También puede ser debido a obstrucción de las vías biliares o hepatopatía crónica, a insuficiencia renal, algunos tumores como algunos tumores de tipo hematológico del estómago o del pulmón. También puede deberse a un síndrome paraneoplásico o carcinoide, como el preficio ampolloso. Aquí vemos el ejemplo del preficio ampolloso. ¿Qué intervenciones vamos a realizar con el prurito? El manejo se puede dar por medio de la hidratación de la piel con emolientes, que puede ser de 2 a 3 veces por día, salvo si tenemos exantema. Entonces, ahí sí ya esta parte. Utilizar jabones y detergentes suaves, no usar agua muy caliente en el baño, limitar el tiempo del baño, usar aceites corporales tras el baño, evitar la sudoración, hacer cambio frecuente de ropa, ayudar al paciente en disminuir su ansiedad, evitar humos, plantas o animales. Si estamos hablando de un paciente que está en casa, importante toda esa educación que también se dé por parte de los familiares, mantener las uñas cortas y colocar guantes para limpiar, para limitar, arañazos durante el sueño, evitar alcohol o comidas picantes y humidificador. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a encontrar que se pueden utilizar anestésicos locales como la lidocaína al 2%, se pueden utilizar corticosteroides tópicos, se pueden utilizar cremas con mentol, y un tratamiento sistémico lo podemos hacer con antihistamínicos como la hidroxicina, la clorfenidamina, la loratadina, la desloratadina. Esto también va a ser dependiendo del origen. Si estamos hablando de opioides, vamos a hacer la rotación. Si es causada por los opioides, vamos entonces a hacer rotación de los opioides, naltrexona o naloxona. Ojo, este produce un síndrome de abstinencia. Y si estamos hablando con componentes psicogénicos, entonces antidepresivos como la sertralina, entre otros. Si estamos hablando de el origen que es hepático, la rifampicina o el fenobarbital. Y si estamos hablando que es por una insuficiencia renal, entonces vamos a utilizar la gabapentina, la talidomina, que este es un inmunosupresor y un antineoplásico. Ya hablando entonces con respecto a los linfoedemas, sería lo próximo que continúa. El linfoedema crónico
puede ser un menor de 3 milímetros, producido por la expansión del tejido intersticial. Aquí se va a dar por múltiples causas. Se va a dar una hipoalbuminemia, un deterioro de la movilidad, retención de líquidos. También se puede dar por cáncer, por las mismas quimioterapias o las mismas radioterapias. Entonces es frecuente que se presente este linfedema. El tratamiento, si estamos hablando de un tratamiento no farmacológico, vamos a hacer drenaje linfático manual, terapia compresiva con medias compresivas, aumento del ejercicio físico, evaluación de los miembros inferiores, cuidado de la piel, evitar las lesiones. Y si estamos hablando de un tratamiento farmacológico, entonces aquí vamos a utilizar los corticoides. Si la causa es por cáncer, vamos a utilizar diuréticos como la furosemida, que aunque estos no provocan mucho beneficio, pero en un momento pueden ayudar. Con respecto al hipo, que sería otro aspecto importante tenerlo en cuenta, que es muy frecuente, que son problemas relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, si estamos hablando del hipo, muchas veces este hipo se presenta de forma crónica. Cuando estamos hablando que es de forma crónica es porque tiene más de 48 horas de estarlo presentando de manera continua y ya tiene un efecto invalidante. Las causas pueden ser causas tumorales abdominales o mediastínicas, tumores o toxicidad cerebral, esclerosis múltiple, fármacos como los corticoides, opioides, la benzodiazepina. El tratamiento puede ser, o el tratamiento es inhibir el reflejo del hipo. Esto se puede hacer por medio de la apnea forzada, estimulación de la faringe, masajes del paladar blando. Y dentro de los fármacos que se pueden utilizar encontramos el baclofano, el omeprazol, el midazolam y el ácido valproico, que son muy útiles. Ya entrándonos en lo que es ya el manejo de las heridas, que son muy frecuentes que se presenten en estos pacientes, vamos a encontrar las úlceras por presión, las úlceras vasculares y las úlceras tumorales. Los principios generales, son: hay que hacer la parte de la prevención, hay que darle el máximo confort posible al paciente, teniendo bien presente el control del dolor, de los olores y el exudado, y los objetivos deben ser objetivos realistas. Se debe trabajar con el paciente o el estado del enfermo va a determinar la frecuencia con que se hacen las curaciones, la frecuencia de los cambios de postura, porque si estamos hablando de un paciente en fase de agonía, es más complicado el cambio de postura frecuente. Si estamos hablando de las úlceras por presión, aquí aparecen debido a las fuerzas de presión y tiempo, la atracción y al cizallamiento que se presenta. Son muy frecuentes en cuidados paliativos debido a la conjunción de factores de riesgo. Pueden ser la malnutrición, la deshidratación, la inmovilidad, la sequedad de la piel, entre otros. Aquí es fundamental la prevención. Si estamos hablando de las úlceras vasculares, estas pueden ser venosas o isquémicas. Aquí los factores de riesgo son muy difíciles de controlar. Hay que evitar las lesiones en los miembros inferiores, rascados, golpes. Y se da en las fases finales como la insuficiencia cardíaca o en el EPOC y cánceres de origen respiratorio. Dentro de las características de los apósitos que vamos a utilizar acorde a las heridas que hemos mencionado, debemos tener en cuenta que estos apósitos deben absorber el exceso de exudado de la superficie de la herida. Se debe mantener el ambiente húmedo a la herida. Estos apósitos deben impedir la contaminación de la herida, deben reducir el dolor, deben ser fáciles de quitar y de poner, que no causen dolor, no deben causar reacciones alérgicas, no deben producir daño a los tejidos al quitarlo, y estos deben proporcionar un aislamiento térmico, porque esto es lo que va a permitir pronto darle mejoría a esta herida. Entonces el apósito es importante que se coja muy bien para poderle dar un buen manejo a esta herida.
Si estamos hablando de las úlceras tumorales, los tumores que en su crecimiento infiltran la piel, ellos van a producir mucho dolor, exudado, hemorragias, infección, mal olor, y esto trastorna la imagen corporal del paciente. Entonces, por eso es muy importante ese manejo que se dé. Vamos a hacer entonces aquí en este manejo de estas úlceras tumorales el control del exudado. Para esto vamos a hacer la limpieza de la herida con la frecuencia necesaria. Se pueden utilizar apósitos absorbentes de alginato o hidrofibra, terapias de presión negativa. Se va a hacer control del olor con metronidazol tópico. Es poco efectivo la vía oral. Se pueden hacer parches de carbón activo y plata. Se puede también utilizar la miel, que eso también está en estudio. El control del sangrado es importante, gasas impregnadas de ácido tranexámico o ácido aminocaproico o sulfato. También se pueden utilizar apósitos de alginato cálcico. Control del dolor es importante, se debe hacer analgesia previa y sedación previa, puede ser comida sola. En síntesis, podemos decir que los cuidados de la condición y la seguridad, en los cuidados de la condición y la seguridad es muy importante con respecto al delirium, que este deteriora la calidad de vida del paciente, dificulta la valoración de otros síntomas y puede ser debido a múltiples causas y a veces es reversible. Hay que explicar a la familia en qué consiste. Hay que mantener una higiene adecuada de la piel para prevenir el prurito. Hay que prevenir la aparición de úlceras por presión y es posible las úlceras de tipo vascular. Y nuestro objetivo cuando aparecen las lesiones crónicas es procurar el máximo confort posible y no la curación total de la herida. Muchísimas gracias.